Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, atravesando este periodo de distanciamiento social de la mejor manera posible. Bienvenidos nuevamente a estos encuentros sobre historia nacional, siglo XX. En el caso de hoy vamos a hablar de la Revolución Libertadora, aquella que derrocara al general Perón en 1955 y que va a inaugurar un periodo de democracias inestables en nuestro país por muchísimo tiempo. Pero antes de arrancar con lo estrictamente del periodo, debemos hacer una suerte de reflexión sobre qué pasaba después del derrocamiento del general Perón. En 1955, la revolución triunfante, esta revolución libertadora, liderada por Isaac Rojas, Lonardi y Aramburu, ese día fue un día de fiesta. Fue un día de fiesta para los antiperonistas, para aquellos que creían que el modelo industrial era una suerte de demagogia, para todos aquellos que pretendían la vuelta al modelo agroexportador, una sociedad conservadora que pretendía desperonizar a la sociedad en el sentido de la desregularización de la vida económica nacional, pero además dar marcha atrás sobre la igualdad de derechos de las clases populares. Y en tal sentido, decía, fue un día de fiesta para muchos argentinos que un día después de inaugurada la Revolución Libertadora, del golpe, renuncia del general Perón y su salida a una recorrida por América Latina en una cañonera paraguaya que lo va a hacer partir de nuestro país y por el cual va a estar proscripto mucho tiempo. En tal sentido, decía, fue un día de fiesta que simbólicamente fue manifestado con la ruptura de los símbolos del peronismo, la quema de cuadros. En un sinnúmero de pueblos del país se derrumbaron los bustos de Eva y de Perón. En el caso de alguno que otro incluso fue arrastrado uno de estos bustos por las plazas principales, por las calles, simbología de que lo que para ellos era un régimen había concluido. Y es muy importante que tomemos dimensión desde otro ámbito que no sea el de la ciencia histórica propiamente dicha, porque así como había gestado el peronismo esta suerte de odio de una sociedad conservadora, también había gestado una sociedad, en una parte de la sociedad, un gran sentimiento de aprecio. Yo me animo a llamarlo un profundo amor por la simbología del peronismo. ¿Por qué lo digo así? Porque muchos años después, pasadas décadas incluso, en los comedores, en los dormitorios de los cinturones industriales de las clases populares, aún se encontraba, junto a la foto de los hijos o de los familiares más cercanos, se encontraban la foto de Evita y de Perón. Ese amor es importantísimo entenderlo, ese odio-amor. ¿Por qué? Porque es lo que va a gestar la futura resistencia del peronismo, ¿no? Y su mutación hacia movimientos más radicalizados. Ya vamos a explicar por qué. Pero por ahora pensemos en una sociedad dual que se debate ante el peronismo o antiperonismo con un profundo sentimiento, a esto llamo. No es una cuestión de política partidaria, sino es un profundo sentimiento de anti o de peronista, pero que se ha calado muy hondo en la sociedad argentina para 1955. Ya vamos a explicar el porqué de tener en cuenta esto, ¿no? De estas dos facciones sociales que se representan luego o posteriormente en una lucha desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, ¿verdad? Pero bien,
Teniendo en cuenta esto, en 1955 el derrocamiento del general Perón da ingreso a estos militares que con el golpe de Estado instauran la nueva presidencia de Lonardi, que es un militar que en realidad tiene muy clara una visión. El golpe de Estado fue hecho fácticamente para la devolución del poder a las clases que lo habían tenido antes del peronismo, incluso antes de Irigoyen. Y Lonardi no es un iluso, es un tipo que, a pesar de haber hecho un golpe de Estado y con algo de repudio de la sociedad, digo algo de repudio porque gran parte de la sociedad civil apoyó el golpe y en la prensa así se manifiesta, este hombre sabe que retrotraer a la Argentina previa al peronismo, esta Argentina de la década infame, será imposible si no se hace de alguna manera cooptando gran parte de la clase trabajadora que había apoyado al peronismo, porque inmediatamente después si no se hubiera gestado una resistencia para él. Por lo tanto instaura un eslogan bastante interesante, algo incrédulo para el momento, pero Lonardi lanza el eslogan de ni vencedores ni vencidos, ¿no? Esto de que, bueno, habíamos dado punto final al peronismo y que ahora había que recomponer un entramado social. Pues bien, no es la idea de todos, ¿no? Incluso Lonardi saca una idea bastante interesante que era la Junta Consultiva, que era una asociación, representantes de diferentes partidos políticos de la Argentina, a quien consultarles sobre políticas viables de lo social, lo económico, lo político, etc. Y obviamente por fuera de esa junta se encuentra el peronismo, que estaba proscripto incluso. La junta en definitiva realiza sus reuniones, pero Lonardi tiene la idea de empezar a incorporar a esa junta consultiva algunos actores del peronismo para consensuar políticas y poder hacer lo que en los objetivos estaba de la Revolución Libertadora, volver al modelo agroexportador. Pues bien, la Junta Consultiva, que incluía la Unión Cívica Radical, los conservadores, etc., no había apoyado un golpe de Estado, o los que no habían apoyado no estaban de acuerdo al menos, con la incorporación del peronismo a la Junta Consultiva. Y de hecho, ante la inflexibilidad de Lonardi, la Junta entera va a renunciar. Y ante ello la crisis castrense se hizo sentir. Lonardi va a ser desplazado y va a ser puesto en el poder otro militar, Aramburu, quien ahora sí profesa un abierto antiperonismo, además de un abierto anticomunismo. Ya para la época se hace sentir el hecho del debate del mundo, en ese mundo bipolar de la Guerra Fría, que hemos visto ya. Y Aramburu, bueno, además de proscribir nuevamente al peronismo, lo que hace es disolver la Junta Consultiva, no los va a convocar nuevamente y va a avanzar sobre la desperonización de la sociedad. ¿Cómo? A través de un decreto, el 4161 del 56, que va a prohibir el uso del nombre de Juan Domingo Perón, nombrar a Evita, utilizar sus fotos, utilizar sus símbolos, cantar alguna canción alusiva, reproducir alguna frase, fragmento o en su completitud algún discurso del expresidente. Comienzan las purgas en las fábricas, y ello va a llevar implícito, digamos, esta idea de la desperonización final del peronismo. A pesar de que, a la luz del tiempo, hoy vea que Lonardi tenía algo más de habilidad para con lo que es gestar un gobierno, ¿no? Porque evidentemente luego del decreto 4161 del 56
va a ocurrir que va a comenzar a gestarse la resistencia. Y tanto es así que, por un lado, encontramos cosas de las más aberrantes, como por ejemplo la desaparición del cadáver de Eva Perón, que se hallaba hasta el momento en la Confederación General del Trabajo, en la CGT, embalsamado, y que va a desaparecer durante mucho tiempo. Algunos cuentan, hay un derrotero de ese cuerpo por diferentes oficinas de los ministerios, donde va a estar secretamente guardado, e incluso permaneció un tiempo en la caja de un camión en el regimiento de Campo de Mayo, y a donde iba el cuerpo aparecían velas prendidas, ¿no? Alguien, incluso dentro de la clase castrense, veneraba aún a Eva Duarte de Perón. ¿Qué quiero significar con esto? Esto que les contaba antes, este sentimiento muy presente en la sociedad argentina. Pronto va a darse, en esta suerte de resistencia que comienza a gestarse, el levantamiento del general Valle en el 56, un general peronista. Tanco y Cogorno, otros dos generales, lo acompañan y van a liderar un levantamiento en contra del gobierno y a favor de que el peronismo, o por lo menos Perón, vuelva a la Argentina y pudiera presentarse a elecciones, o al menos eso decían un tiempo después, aquellos que habían tomado conocimiento. Pero verdaderamente el levantamiento es sofocado rápidamente, y unas horas más tarde se decreta la ley marcial y los responsables son fusilados. Sin embargo, en ese interín entre que se da el levantamiento y los responsables son fusilados a través de la ley marcial, cuando aún la ley marcial no había sido decretada, un conjunto de trabajadores se reúne en una casa a escuchar una pelea de box. Algunos a escuchar, digo, por la radio, porque antes era lo característico, ¿no? No se podía ver la televisión, las clases populares al menos no contaban con televisores. En Valentín Alsina se juntan unos cuantos trabajadores a escuchar esta pelea. Algunos saben que no van solo por la pelea, saben que va a gestarse un levantamiento y que tienen que salir a apoyar en el caso de que así lo amerite el levantamiento del general Valle. Pero muchos de ellos desconocen esta realidad. Sin embargo, antes de que sea sofocado el levantamiento del general Valle, antes que sea decretada la ley marcial, estos muchachos escuchan en la puerta de la casa donde se han juntado un camión que llega, un colectivo también. En realidad era una camioneta y un colectivo. Llegan con militares, los levantan a todos para meterlos presos supuestamente. Pero a mitad de camino el colectivo se desvía y llega hasta un basural de José León Suárez. En plena oscuridad de la noche los hacen descender, los hacen caminar por entre la basura, y llegado el momento los ponen a todos en pelotón de fusilamiento y efectivamente los fusilan. El fusilamiento de civiles de José León Suárez fue llevado a la inmortalidad gracias a los escritos del creador del policial argentino y de la novela policial en el mundo. A pesar de que después se diga que Truman Capote fue quien inauguró este género literario, Rodolfo Walsh va a escribir primero como una secuela de anecdotarios en una red clandestina de prensa, y luego va a compendiar todos estos escritos en una obra que nosotros vamos a conocer como Operación Masacre, un texto que fue, luego de la recuperación de la democracia, muy venerado, digamos. En tal sentido, no les quiero contar el final del libro porque es bastante interesante. Lo cierto es que este fusilamiento, este pelotón de fusilamiento, en más de uno de los fusilados ha fallado en su tarea.
y muchos de los fusilados están vivos. Y eso es lo que le aporta testimonio al libro, muy interesante y muy atrapador. Independientemente de esta situación, digamos, de esta tensión, desde el punto de vista económico, se trata siempre de reducir esta participación de los ingresos que los obreros han obtenido durante la década peronista y a favor de una libertad de mercado que beneficie específicamente a una clase social que era básicamente la que lo había apoyado el golpe. La verdad es que tras los años la situación inestable de la política nacional hace que la Revolución Libertadora busque una salida institucional para un llamado de elecciones ante el conocimiento de todas estas troperías. El llamado de elecciones tiene un antecedente previo, que es la llamada a asambleístas constituyentes, porque Aramburu quiere reformar la Constitución del 49, establecido por el peronismo, donde se dan los derechos laborales en el artículo 14 bis, además de borrar este artículo donde se decía que el capital tenía una función social, que la vivienda y la propiedad tenían una función social, y lo cual le abría camino en su momento a las expropiaciones, etc. Quiere volver atrás con la Constitución, reimplantar la Constitución de 1853, y para ello hay elecciones para elegir asambleístas constituyentes. Allí la Unión Cívica Radical, que ve que el peronismo está proscripto y que no puede participar de las elecciones, se divide en dos: una Unión Cívica Radical del pueblo, que va a liderar Ricardo Balbín, un eterno competidor del peronismo, pero a la vez un gran amigo de Juan Domingo Perón, por un lado, y por el otro Arturo Frondizi, que va a inaugurar una nueva línea más antiperonista, se supone, con la Unión Cívica Radical Intransigente. Digo se supone porque Frondizi, a pesar de haber perdido las elecciones de asambleísta constituyente, sabe que ante la salida institucional del gobierno de facto, la Unión Cívica Radical es la fuerza que seguramente va a ganar. Con el peronismo proscripto era de hecho así, pero necesitaba no volver a perder las elecciones contra Balbín, como lo había hecho con el asambleísmo constituyente, y para las elecciones presidenciales envía a su íntimo colaborador, Rogelio Frigerio, lo envía a Venezuela, donde se encuentra el general Perón, y donde no hay registro de ello, pero es bastante conocido en la historia, esto de lograr un acuerdo secreto con el peronismo, por el cual Perón se compromete a que el pueblo peronista, llámese así, va a votar por Frondizi y no por Balbín, y a cambio Frondizi, una vez sea electo presidente, va a convocar a elecciones nuevamente y va a traer a Perón al país, levantando la proscripción. Ante este supuesto acuerdo, Frondizi va a ganar las elecciones ampliamente por sobre Ricardo Balbín, y va a inaugurar un nuevo periodo democrático en 1958, instalando incluso hasta nuevas ideas económicas que en nuestra próxima clase vamos a ver, llamada el desarrollismo. Allí nos vamos a detener. Las cuestiones más importantes a tener en cuenta de la Revolución Libertadora es que con estos gestos absolutamente antiperonistas, ¿por qué decía lo del odio y el amor, no? El cadáver de Eva Perón, que les contaba hoy, que había sido secuestrado y que había sido trasladado de un lugar a otro para que los trabajadores no lo encuentren, se va a encontrar mucho tiempo después, y con las vejaciones más absolutas, ¿no? No solo le han roto, le han golpeado, el cadáver hablo,
han golpeado el cadáver, sino que le han quebrado el tabique nasal, le han cortado los dedos, además la han quemado con cigarrillos y como si fuera poco se encontraron restos de violaciones al cadáver. Digo, en tal sentido es muy importante establecer esta cuestión que por ahí pasa por fuera de la historia, este sentimiento de peronismo absoluto o de antiperonismo absoluto también. Esta sociedad dividida entre peronismo y antiperonismo es lo que va a llevar a transitar un periodo de democracias inestables muy duradero, ¿no? En cuanto al tiempo transcurrido. Pero, como dijimos recién, siempre a partir de la próxima clase. Espero hayan podido comprender, aguardo, por mi canal de YouTube, por el Classroom o donde ustedes crean conveniente, por mail, sus comentarios para saber si se entendió, si no, si hace falta retomar algo más, si les parece que tenemos que profundizar en algún tema en particular. De no mediar consulta, nos encontraríamos la clase próxima ya con la presidencia de Arturo Frondizi, también algo breve, pero al menos con una parte de institucionalidad. Digo con una parte porque una gran parte del electorado no podía votar por el general Perón, ¿no? Que era este pueblo al cual Perón le había pedido que votase por Frondizi. Dios mediante, en una semana nos estamos viendo.